se abre otra. Bienvenidos, la agenda está abierta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? En Colombia, lamentablemente, es la nota de luto de este día. Es el primer punto que vamos a abordar en nuestro programa. Decimos, siguen matando a líderes y lideresas sociales en todo el país. ¿Por qué se promete paz pero no se cumple? Se deben a las luchas de poder, esas promesas incumplidas, al control de tierras, a los negocios ilegales, a los políticos corruptos que prometen una cosa y luego cuando suben el poder se olvidan de todo eso, que es lo que sucede en Colombia. A partir de este programa vamos a tener justamente un antes y un después, actualizando los hechos y analizándolos. En Rusia, cuando demos una vuelta por las corresponsalías, como ven ya me están esperando, el presidente de la nación dijo que el país tiene que reaccionar a este refuerzo de la OTAN cerca de sus fronteras. Vamos a conocer hoy la situación. En China, el país defendió a El Salvador. Hubo declaraciones de una funcionaria de Estados Unidos tras el acercamiento diplomático de El Salvador y China, y también eso genera reacciones. En Uruguay, ayer fue un día de paro. Balance y repercusiones hoy, luego de esa jornada ya transcurrida. Además, vamos a sumar este tema de Ecuador. Se anunciaron movilizaciones contra las medidas económicas adoptadas por el presidente Lenín Moreno. Entre esas medidas, el aumento de la gasolina y el perdón de deudas a grandes grupos económicos. Preguntamos, ¿es un paquetazo neoliberal? Allí las opciones entonces para que a esta hora empiecen a participar junto a nosotros, también en redes sociales. Vamos. La violencia en Colombia contra líderes y luchadores sociales alcanza niveles inusitados. Este miércoles se conoció el asesinato de Fabiola Fajardo Ayala, militante antifracking y miembro de una junta de acción comunal del departamento de Santander. De esta manera, se contabilizan 5 personas asesinadas desde el fin de semana, 151 en lo que va del 2018 y 456 desde la firma de los acuerdos de paz a finales de 2016 en La Habana. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander son los que registran mayores incidencias en estos crímenes, sumando cerca de la mitad de las muertes registradas este año. Hoy, en Agenda Abierta, analizamos la violencia en Colombia, en lo que aparenta ser el recrudecimiento de una campaña sistemática contra líderes sociales, indígenas, campesinos, defensores de derechos humanos y excombatientes de la FARC. Este es nuestro titular. Aumenta cifra de líderes sociales asesinados en 2018. 1 de enero del 2016, Cauca es el departamento en el que se acumulan más asesinatos, 100 hasta la fecha. Este fin de semana pasado mataron a Uber Hoyos, líder social, integrante del proceso campesino e indígena del municipio Almaguer. Esto también pertenece al Cauca, estamos hablando del occidente colombiano. Hoyos fue abordado por desconocidos, le dieron 5 balazos en Nariño, al suroeste del país. También la policía descubría el cuerpo sin vida de Holmes Alberto Niscué, un líder indígena. En Antioquia se producía el homicidio de Luis Alberto Rivas Gómez, líder de la comunidad afrocolombiana. Además, finalmente, fue asesinado Marco Tulio Grajales Londoño, líder comunitario del barrio Salvador Allende, en la ciudad de Armenia, esto es en el Quindío. Como ven, datos esbozados allá, en el tiempo están diciendo que buscan esclarecer la muerte de una mujer, miembro de JAC en Santander. Por lo tanto, las autoridades de ese departamento están buscando los móviles detrás de la muerte de Fabiola Fajardo Ayala, miembro de esta Junta de Acción Comunal de una vereda La Colorada, así se llaman en Colombia estas jurisdicciones, veredas. Cuando salió la mujer de su vivienda, se encontró con un hombre el pasado lunes. Luego de eso, su cuerpo fue hallado sin vida en la jurisdicción del Bajo Simacota. Más tarde encontraron el cadáver del presunto atacante, el cual también habría muerto producto de un suicidio. Las autoridades investigan, los hechos se suceden, las respuestas son las que faltan. Avance. Ya son 151 los líderes sociales asesinados en Colombia, dice este portal, y cifra ese dato en el año 2018.
Dice, en Colombia están prácticamente exterminando a todos los líderes sociales. Tan solo en lo que va de este año, 150 han sido asesinados para una escalofriante cifra de 455 desde el 1 de enero del 2016. El Cauca es el territorio donde más líderes han perdido la vida, que no es lo mismo que decir que han sido asesinados, que es lo que corresponde. Con un total de 100, le siguen Antioquia con 65 líderes asesinados, Nariño 45, Valle del Cauca 32, Córdoba y el Chocó 23. Nuevaya.com era el sitio que estábamos revisando. Además, fíjense esta cuestión. Último asesinato conocido, departamento de Santander. Vamos entonces al mapa para quedarnos allí. Fabiola era asesinada allí. Dijimos que era una trabajadora comunal. Estaba en contra de los ilícitos que deja la minería y el fracking en el lugar donde vivía. Allí uno de los puntos. Luego voy a seguir avanzando con otros. Se esperaba que con los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana en el 2016, ya en Colombia no ocurrieran hechos como estos. Sin embargo, los asesinatos contra líderes y lideresas han recrudecido. El fin de semana, ¿qué pasó? Fíjense allí el número, 5 homicidios. Este 2018, 151 homicidios. Y si vamos a remontarnos desde el 1 de enero del 2016, la cifra está anclada en 456 personas asesinadas con algún tipo de militancia en el historial de vida de estas personas, ¿sí? Estos asesinatos, por lo tanto, pudieran indicar que hay una sistematización, tanto en las formas como ocurrieron los hechos, como en las ubicaciones geográficas donde se dieron estos hechos. Hemos hablado entonces que hay 331 asesinatos, 72,58% en estos 8 departamentos que estamos distinguiendo aquí. Ahí vamos a tener Cauca, dijimos, 100, Antioquia 65, Nariño 45, Valle del Cauca 32. Estos 4 departamentos suman más de la mitad de todos los asesinatos ocurridos desde esa fecha. En Córdoba nos quedamos con 23, Chocó 23, Norte de Santander 22 y el Putumayo 21. En estos 8 departamentos hay 331 asesinatos y de allí surge este número que arroja que el 72,58% de estas muertes se han producido en esos terrenos. Una vez que especificamos estos datos, que suenan a números y números, esos números, siempre les digo, son almas, son seres humanos que han perdido la vida, porque alguien se la ha quitado. Eso es importante de llevar al frente. Y eran hombres que justamente trabajaban para sacar adelante al país en un contexto de paz. Si hablamos de que es tan necesaria la paz en Colombia, es necesario ir justamente al talento humano, a la Colombia humana, para salir adelante. Y ahí quedan frustrados entonces esos intentos. Andrés Chica hace parte del Consejo Nacional de Paz y la Mesa Nacional de Garantías para Líderes y Defensores. Vamos a ver con él qué es lo que está pasando. Andrés, buena jornada, ¿cómo te va? Andrés. Andrés no me oye todavía, pero sí lo veo en imagen, así que voy a seguir hablando. Cuando me escuches, Andrés, te estamos dando de aquí la bienvenida. Vamos a empezar a hablar justamente de lo que faltan en lo que se refiere al capítulo garantías para personas que, como tú, están trabajando por los defensores y los líderes comunales. Andrés no me escucha todavía y lo veo inclusive con su taza preparándose para esta entrevista y esperando la interacción, así que vamos a hacer una pausa. Mejoramos este sonido y luego de eso volvemos ya para meternos de lleno en el análisis de los hechos. Andrés Chica con nosotros, análisis sobre los hechos en Colombia, el exterminio de líderes sociales en el país. Andrés, buena jornada, ¿cómo te va? Buenos días para ustedes, un saludo fraterno desde Colombia y desde todo este cúmulo de resistencias que hay en nuestro país. Antes de hacer el siguiente comentario, Andrés, hemos chequeado información en medios de comunicación de Colombia y pareciera que esos medios de comunicación no muestran
actualizados los números de asesinatos, la situación que está pasando en el Cauca, en otros puntos del país, donde sistemáticamente es asesinado en cada jornada un integrante de un consejo comunal, un integrante del Consejo Nacional de Paz, un trabajador social, un trabajador comunal. ¿Nada de esto está replicado en los medios de comunicación con la importancia que debe tener? Decir nosotros en Colombia que la sistematicidad, la persecución, la desaparición y el aprisionamiento de aquellos y aquellas que hemos estado defendiendo la paz más allá de la silenciación de los fusiles, como lo fue con las FARC y ahora tratando de hacerlo con el ELN, no es nuevo en principio, pero se ha agudizado en estos últimos tiempos, y los medios, por supuesto, no le han dado la trascendencia que lleva esto, ¿no? Hablar en Colombia de 455 personas asesinadas después de la firma del acuerdo con las FARC el 24 de noviembre de 2016 a hoy, con departamentos completamente atemorizados, ¿no? Encarcelados, y por solamente hablar del Cauca, de Antioquia, del mismo Valle del Cauca, del norte de Santander, con lo último que pasó con Fabiola, simplemente se convierte para los medios como notas muy ligeras, pero no nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, desde estos medios, que Colombia está en crisis, de que efectivamente hay una crisis más allá del asesinato de unas cuantas personas, que se están matando, que se está persiguiendo y que se está destruyendo la base social, que lo que quieren estos y estas que están nuevamente inveterando la guerra fratricida que desde 50 años tuvimos con FARC y que se ha tratado de superar desde esa firma final, es por supuesto acabar la organización social, es acabar la movilización social, es acabar a que aquellos y aquellas que nos movemos en defensa, como fue el caso de Fabiola, contra el fracking, nos quedemos quietos y de una u otra manera silencien a la población social, y eso lo hacen matando a sus líderes, matando a aquellos que nos hemos atrevido a hablar. Contame más de Fabiola. ¿Por qué me decís que justamente el hecho de que ella sea una lideresa social en un territorio donde vía fracking dañan el medio ambiente, donde destruyen justamente la fuente de trabajo y la fuente de alimento de una comunidad, por qué decís que justamente ese fue el signo que le llevó a otras personas a quitarle la vida, a sacarle su vida, a cegársela? Hay una frase bastante conocida que para nosotros cobra relevancia hoy, del padre Javier Giraldo. Él decía en algún momento, en 2015, cuando evaluábamos todo el tema del qué podía ser después de la firma del posacuerdo o del posconflicto, y él nos decía algo así como, tú miras el mapa de la presencia paramilitar o de la mano negra o de la mano oscura con el mapa de las multinacionales o de los activos económicos, y es idéntico, ¿no? Es idéntico. Y ese mapa se va a volver mucho más homogéneo en este país, porque precisamente este nuevo gobierno ya está dando luces. Ya la nueva ministra acaba de decir que ella pues va a enamorar al presidente para que el presidente apruebe el fracking de alguna manera mucho más sana para el país. Entonces, nosotros siempre vamos a estar en contra de esas actividades. Y el caso de Fabiola, para aterrizarme allí, fue ese, ¿no? Y va a pasar y va a seguir sucediendo como con Fabiola a todos aquellos que nos estemos oponiendo de manera directa en salvaguarda, no solamente del medio ambiente, ¿no? No solamente de eso, sino también de la vida, de la dignidad del territorio, de la resignificación de nuestro sentir como colombianos frente a unas actividades mineras que laceran la vida de aquella persona que está en el territorio, especialmente que es campesina, que es indígena, que es afrocolombiana, que es étnica, y que están siendo amenazadas. A partir de esa afirmación, vamos a seguir con el fracking.
Ahí está Fabiola, es un hecho perplejo, ¿sí? La manera como la asesinaron nos hace acordar cuando en 2010 a los líderes los desaparecían y aparecían ahorcados o aparecían supuestamente con notas de suicidio, y se logró comprobar con fiscalía que a ninguno de ellos, para el caso de los 6 que fueron investigados, no tenían nada que ver con suicidio, porque no, los móviles comprobaron que no era un suicidio. Al líder se está tratando de matar y ahora de invisibilizar un asesinato de manera directa, como quizás lo hacían o lo siguen haciendo, pero para el caso de Fabiola fue así, con manos oscuras que llegan en una moto y te asesinan, ¿no? Para el caso de la mayoría de los 455, incluyendo en ellos los de las FARC, ¿cierto?, que hicieron la transición y que están siendo asesinados de manera vil. Y nos volvemos a ese momento de Guadalupe Salcedo, ¿cierto?, después de haber acordado con el gobierno y que también fue asesinado y que fue acabado ese grupo de Guadalupe, y que también la Unión Patriótica nos dijo a nosotros que esto podía estar pasando y que no creemos, siendo muy francos, que este nuevo gobierno tenga el interés de parar esta locomotora asesina en el país. ¿Quién debe dar las garantías y está ausente? ¿El gobierno del presidente Duque? ¿Quién da las garantías? El expresidente Uribe con su bancada y todo su ejército de parlamentarios. ¿Quién? Andrés. Nosotros creemos firmemente que es el recinto honorable del Senado quien debe ponerse más que las pilas, tiene que ponerse a exigirle al primer mandatario que lo pactado quede pactado, ¿no? El acuerdo final proveído de La Habana, ¿cierto?, y que tuvo el insumo de la sociedad civil en su negociación desde 2012, nos dice que debe protegerse no solamente a los líderes y a los defensores, sino también a las comunidades en riesgo. El presidente Santos nos dejó unas formas jurídicas para salvaguardar la vida de los líderes, ¿sí? Y estamos hablando del decreto 2252, del decreto 660 del año en curso. Y lo que tendría que hacer, hablando en la teoría, lo que tendría que hacer el señor Duque, ¿cierto?, y los señores senadores, la corporación en pleno del Senado, es por supuesto hacer que esas herramientas jurídicas que vienen del acuerdo final sean aplicadas, ¿no? Que las comunidades tengan seguridad, pero aquí hay que decir una cosa que es muy clara, ¿no? Si hablamos de rutas de protección individuales o colectivas para la gente, tenemos que decir que la gente tendría que acudir a unas personerías municipales, a unas fiscalías locales, ¿cierto?, de los territorios en donde están precisamente siendo amenazadas, pero pasa una cosa bien compleja, ¿no? Y quiero resaltar esto. Cuando la gente se acerca a la policía local, a la fiscalía local, ¿cierto?, e inclusive a la personería municipal de los municipios que están álgidos en zonas bien difíciles, donde para el caso del departamento de Córdoba, que es donde yo tengo asentamiento social y político, tenemos 22 asesinatos. La gente se acerca a estos lugares y no ha salido bien de allí, de la fiscalía, de haber denunciado, ¿cierto?, o de la policía de haber ido a colocar precisamente su situación de riesgo, cuando ya los actores criminales saben que lo ha hecho, ¿sí? Y se vuelve esto una nueva manera de amenazar y de que la gente obviamente pierda total confianza. Entonces yo creo que lo que tendría que hacer un presidente como este, si en realidad desea que la paz retorne al territorio para los líderes y lideresas, es empezar a depurar esa cantidad de municipios, ¿cierto? Y hablando en específico de esas entidades como Fiscalía, ¿cierto?, como Policía, en los municipios que están bien difíciles, y por supuesto revisar bien cómo el Ministerio Público en el territorio a través de las personerías le está garantizando la vida a estas personas, porque hay que resaltar inclusive que hay municipios del país, y sobre todo en estas zonas de alto riesgo por asesinato a líderes, que no tienen activadas las rutas o los subgrupos o los subcomités de prevención y de protección colectivos, pero en especial en este caso para líderes y lideresas y defensores y defensoras.
Te escucho y digo, ese sería el camino, allí está el objetivo político, la decisión, cómo se tiene que activar la maquinaria, pero tristemente también te recuerdo que los latinoamericanos conocimos ese fenómeno llamado falsos positivos porque surgió allí en Colombia y porque es un modus operandi que siguen manejando inclusive desde la clase política que está sentada en el Senado, desde la clase política que está manejando los hilos de la política del país. ¿Hay espacio para la esperanza aún sabiendo que existen esos falsos positivos? Para nosotros el falso positivo nunca se ha acabado. Nunca se ha acabado porque pasó de ser el impuesto por la bota militar con mayor auge, ¿cierto?, en el gobierno de Uribe, pero que siguió siendo una manera de reprimir con el gobierno de Santos en sus 8 años, pero a través del falso positivo judicial, del pillaje y del enjuiciamiento ilegal, ¿no? Solamente en Córdoba tuvimos, mientras estuvo Santos, 4 asesinatos contra personas que simplemente no se detuvieron en la marcha, en el camino veredal al ejército, y lo mataron. Entonces lo hicieron pasar como una persona que no obedeció y pues lo mataron, y esto pues también es ilegal. También tenemos, por supuesto, el falso positivo judicial, que para el caso del departamento de Córdoba y departamentos como Antioquia, por todo aquello de Hidroituango y las grandes cantidades de cosas nefastas que está causando esto, tenemos una cantidad de gente presa, y no solamente líderes por destacar, sino para el caso de Córdoba, el municipio de San José de Uré, que es uno de los que están en crisis, ¿sí? Tenemos más de 120 órdenes de captura contra personas que están en territorio, donde sabemos que hay activos económicos para el gobierno y que la presencia de indígenas, de personas afrodescendientes y marronas y campesinas se convirtió en un problema, ¿no? Entonces la manera más fácil de sacarlos es o matando al líder para que la gente tenga miedo y se salga, haciendo enfrentamientos con, se supone, grupos armados irregulares, porque también el gobierno se mete allí, se camufla y hace actividades bélicas, pero ahora generando una cantidad de órdenes de captura contra la gente para que la gente tenga la obligación de salir del territorio. Vemos que en Colombia hay un problema tenaz, y es entregar nuestro territorio, nuestras riquezas a las multinacionales, a los intereses económicos extranjeros, y que esa apertura económica nos está matando a los líderes, y a eso súmele los negocios ilícitos que vienen también desde los políticos ancestrales que se han enquistado en el poder y que se han mantenido de negocios oscuros que van inclusive más allá de la hoja de coca, marihuana y amapola, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de actividades también irregulares en el territorio, y que estos poderosos que siguen allí en el Senado, en la Cámara, en alcaldías, en gobernaciones, pues son realmente quienes toman este negocio y tienen a unos allá al frente que dicen ser comandantes y demás, pero quienes realmente están maniqueando y orquestando todas esas actividades de asesinato sistemático viene, por supuesto, de posiciones políticas. Eso no tiene ningún tipo de dudas para nosotros. Andrés, desde aquí encendemos luces por la paz. Te mandamos un abrazo. Gracias por compartir con nosotros toda esta información, por contarnos más del tema, para también desde este espacio llevar las alertas necesarias y lograr que esto de alguna manera pare. Estamos hablando de que se pierden vidas en el camino. Hasta luego. Pero fíjate que a mí me gustaría hacer un llamado especial a los colombianos, colombianas, aquí en nuestro territorio y en el mundo, ¿no? A quienes nos alcanzan a escuchar y a ver. Y es que pues Colombia vuelve a celebrar con un número bastante difícil, el 455 a hoy, la Semana por la Paz, del 2 al 9 de septiembre, y el 9 de septiembre celebramos el Día Nacional de los Derechos Humanos. Esta tiene que ser una semana en la que nos movilicemos socialmente con actividades de la sociedad civil para exigirle al gobierno, y tienen que volver los campamentos por la paz, como en algún momento existieron cuando están baleando el acuerdo final con las FARC, como es el caso del municipio de Puerto Libertador, donde se volverá a colocar campamento por la paz en el municipio, en el parque principal, para poder exigirle al gobierno que cumpla lo pactado, pero que también haga respetar y haga valer la vida, la honra, la dignidad de los líderes y las lideresas.
Hasta luego, Andrés, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Seguimos llevando el tema justamente a nuestra pantalla, conscientes de la importancia que requiere y que lleva esta cuestión justamente no solo a Colombia, a la región. Estamos diciendo siguen matando a líderes y lideresas sociales en todo el país. Preguntamos en Twitter, ¿por qué se promete paz pero no se cumple? 22% de quienes respondieron dicen por luchas de poder, 11% por el control de las tierras, 16% alude por negocios ilegales y 51% de las personas que participaron respondiendo hasta ahora a nuestra pregunta dicen 51% no se logra la paz, no se cumple con esa paz prometida debido a la acción de los políticos corruptos. Pausa rápida, volvemos. Hay un punto importante para reseñar a esta hora. Nos vamos a la corresponsalía de Telesur en Moscú. El presidente Vladimir Putin ayer decía, Rusia tiene que reaccionar a este refuerzo que hace la OTAN cerca de sus fronteras. Por favor, Hansel, vamos a hablar de esto. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, la presidencia rusa afirma de que el Kremlin debe reaccionar debido a la creciente amenaza en las fronteras de Rusia de la presencia militar por parte de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Sobre todo esto ha hecho referencia el propio presidente ruso Vladimir Putin de esta ley firmada el pasado 13 de agosto por el presidente estadounidense Donald Trump, que indica en esta ley de defensa de al menos el aumento en los gastos de la técnica militar, de la presencia también de los escudos antimisiles en esta presencia en Europa, pero sobre todo se hablaba de un presupuesto para el año fiscal de 2019 de más de 700 millones de dólares. También la referencia la hizo la propia portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, explicando que se ha incrementado en 1.7 mil millones de dólares, al menos este llamado programa de disuasión de Europa. Estamos hablando de un total de 6.3 mil millones de dólares en torno a este supuesto programa de poder evadir la amenaza rusa, que ha sido uno de los conceptos manejados por diferentes países de la OTAN para poder incrementar los gastos de defensa en torno a sus ministerios. También se utilizan cortinas de humo, como es el caso del enmendamiento del sargento doble ruso Sergei Skripal sobre la supuesta seguridad de Europa en este tema. También se habla de las políticas rusofóbicas, que es un tema importante, pues toda la campaña política y mediática que tienen los países occidentales, sobre todo con sus medios en contra de Rusia, para seguir creando esas justificaciones específicamente para aumentar gastos de defensa. No obstante, ya ha reaccionado la presidencia rusa con el objetivo de un poco abogar por el respeto a la seguridad y la paz internacionales, pero que debe reaccionar, por supuesto, debido a esta amenaza que está presente en las fronteras de Rusia. No obstante, hay que recordar de que esta semana se está celebrando al menos la Semana de Seguridad de Rusia. Incluso también se da un evento importante en el Parque Patriot, que estamos hablando del Foro Army 2018, que también forma parte de las estrategias de Rusia para motivar, incentivar la formación, valores y formaciones de valores patrióticos en torno a la población de Rusia para prepararlas a la defensa del país. Adelante. Muchas gracias. De inmediato vamos a ver cómo El Salvador y China decidieron unir nexos diplomáticos. Eso implicó que Salvador deje atrás su unión con Taiwán. Esto ha provocado reacción en Estados Unidos y vamos a China a ver qué es lo que pasa entonces y cómo responde la potencia asiática. Isaura, bienvenida cuando quieras. ¿Cómo te va? Sí, gracias, colega. Buen día para ti, buen día también para todas las personas que se informan con nosotros a esta hora a través de la señal de Telesur. En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha defendido la decisión de El Salvador de establecer relaciones diplomáticas con el gigante asiático. El portavoz de la Cancillería, Lu Kang, declaró que nadie tiene el derecho de interferir o criticar esta decisión del gobierno salvadoreño. Él lo dice a propósito de las declaraciones de algunas autoridades y funcionarios de Estados Unidos, quienes han mostrado su preocupación debido a la idea de El Salvador de establecer relaciones con China. Lu Kang dijo que Estados Unidos estableció vínculos diplomáticos con el gigante asiático hace 40 años. Sin embargo, obstruye las decisiones que en este sentido quieren tomar otros países. Esta es una cuestión sin fundamento, ha declarado el vocero de la Cancillería. Recordemos que el 21 de agosto pasado El Salvador tomó la decisión de respetar el principio de una sola China, que establece que todo el territorio nacional, incluyendo Taiwán, son parte de un mismo país, que tienen en Beijing
a su gobierno central. Por tanto, San Salvador rompió las relaciones diplomáticas que tenía con Taiwán. Ese 21, el canciller del gigante asiático Wang Yi declaró que esta era una rotunda decisión del gobierno salvadoreño y que no se impuso condición previa al respecto, como ha querido hacer ver el liderazgo de Taiwán. La isla se está quedando sin aliados, sin embargo, mantiene un fuerte discurso separatista con respecto al gobierno en Beijing. Recordemos que el diferendo entre la parte continental China y Taiwán comenzó en el año 1949 con el triunfo de la Revolución Comunista de Mao Zedong. El derrotado Chiang Kai-shek se refugió precisamente en esa isla, creando allí un gobierno paralelo. Por su parte, el gobierno salvadoreño ha dicho en reiteradas ocasiones que se trata de una decisión estratégica, la de establecer nexos diplomáticos con el gigante asiático, y está hecha en el mejor interés de ambos pueblos. Los mantenemos al tanto con estas y otras informaciones. Devuelvo la señal a estudio. Gracias, Isaura. Me voy con Mateo Grillé a Uruguay luego del paro de ayer, convocado por las centrales sindicales. ¿Cómo están hoy las cosas? Adelante. El paro general que se desarrolló ayer en el Uruguay fue realmente importante. Los trabajadores, en una conferencia de prensa que llevaron adelante en la sede del PIT-CNT, lo calificaron como contundente. Y la verdad es que las cifras que se fueron conociendo en el correr de la jornada hablan de algo parecido a eso, a esa contundencia. Hay estudios incluso que se manejan, que se han manejado en antiguos paros generales, donde se habla de que solamente un 13% de la población se moviliza en el transporte capitalino. Y eso es más o menos lo que pasó ayer. Muy poca gente en los trabajos, mucha gente en las calles y en los lugares de esparcimiento público que dan también la tónica de lo que fue el paro general. El gobierno no ha dicho nada respecto a esta medida de fuerza y los empresarios algo dijeron. Ayer en una asamblea, en un almuerzo en la Asociación de Dirigentes de Marketing, los empresarios de las principales cámaras patronales del Uruguay señalaron que ellos no pueden asumir los planteos que hacen los trabajadores en los consejos de salarios porque eso que redundaría en una pérdida de empleo. Ellos en realidad asocian el aumento salarial que piden los trabajadores, que además va muy cercano a la inflación, es decir, que los trabajadores lo que no quieren hacer es asumir la pérdida salarial, lo asocian mucho con la pérdida de rentabilidad. Y en esa dicotomía falsa de aumento de salarios y pérdida de rentabilidad, obviamente los trabajadores no quieren asumirla y los empresarios sostienen que esa es la única fórmula para llegar a acuerdos. Con este panorama, entonces, es muy probable que la conflictividad en el Uruguay continúe en aumento, porque no hay señales en ninguna de las dos partes de que vayan a bajarse de los planteos iniciales. Desde aquí es todo entonces, compañeros, volvemos con ustedes. Gracias, Mateo, gracias a todos. Me quedo aquí un segundo más, aunque ya entró Yuki al estudio, para ir con este tuit publicado por Evo Morales, que nos parece muy significativo también a esta hora. Y aunque sea así, rapidito, abuelo de pájaro, vamos a abordar esta conmemoración, Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. Sobre esto el presidente de Bolivia se manifestaba en su cuenta de Twitter. Allí escribía: en el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición va nuestro homenaje a los hermanos y hermanas que lucharon por un mundo sin esclavitud. No debemos olvidar este nefasto pasado para no convertirnos en esclavos del capitalismo. Allí entonces la etiqueta, allí la imagen, y justamente es un tema tan actual que duele todavía. Duele. Tenemos muy presentes ese ejercicio de memoria histórica. Es sumamente recomendable para traernos al hoy y a los debates actuales en nuestros pueblos. Dejo red social, vénganse conmigo. Ya está Yuki. Bienvenido, mi amor. ¿Cómo Buenos está días, todo? Marcela. ¿Cómo bien, estás? Todo bien. ¿Sí? Y bueno, ya otra vez en otro día deportivo. Oh, lindo y presto, ¿no? Lindo y presto, por supuesto, aquí para hablar de los deportes. Hay un tema que me comentabas ayer, era justamente sobre el caso de corrupción que está llevando el FIFA Gate, una sentencia importante sobre el exdirector de la Federación Brasileña de Fútbol. Hubo sentencia, Marcela. Y vi también que las autoridades del gobierno de Uruguay reaccionaron ya en contra de esa sentencia. También. Así que cuando lo tengas, dale, vamos a ampliar. Vamos a ampliarlo precisamente, y es que este miércoles la justicia de Estados Unidos le dictó sentencia contra el brasileño José María Marín, expresidente
presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, implicado en el conocido caso de corrupción denominado FIFA Gate. El otrora máximo directivo del balompié brasileño, quien fue autodeclarado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación ilícita, recibió una condena de 4 años de prisión, además de una millonaria multa. Marín, de 86 años de edad, lleva 13 meses en prisión y la audiencia de Brooklyn decidió solo mantenerlo 28 meses más para privarlo así de libertad, debido a que tomaron en cuenta su avanzada edad. Era uno de los argumentos de los abogados, de hecho. Seguimos hablando de la FIFA, pues intervino a la Federación Uruguaya de Fútbol por imprevistos con las elecciones del nuevo presidente de esta federación, que debieron hacerse en julio de este año. El máximo organismo del fútbol mundial oficializó a través de un comunicado la intervención de la Asociación Uruguaya de Fútbol y tomará control total con la implementación de un comité de regularización hasta febrero de 2019. Esta decisión que tomó lugar, o la tomó luego de que Wilmar Valdés, quien aspiraba a la reelección, abandonara la presidencia de la federación al recibir supuestas amenazas y extorsión. Ante este caso, la Fiscalía investiga lo sucedido. A su vez, se conoció que los candidatos restantes no cumplieron con el certificado de idoneidad que exige la Conmebol y la FIFA. Por supuesto, hubo rechazo también por parte de Uruguay. Y los capitanes de distintos clubes de primera división del fútbol español amenazaron con realizar una huelga si la directiva del balompié ibérico quiere realizar partidos de esta temporada en los Estados Unidos. Recordemos que ya la semana pasada también se habían mostrado su rechazo los futbolistas. El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, David Aganzo, se reunió este miércoles en Madrid con los capitanes de los clubes de la primera división y detalló que se llegó a un acuerdo en el que no se puede permitir decisiones unilaterales en torno a los cotejos realizados fuera de España sin incluir la opinión de los mismos jugadores. Los futbolistas detallaron que migrar un partido a otro continente y cambiar de itinerario puede perjudicar la salud de los implicados debido a la falta de descanso, además de enfrentar condiciones meteorológicas adversas y muy distintas a las que se pueden presentar en España en los partidos normales de la liga. Aganzo reiteró que la negativa de los atletas es unánime y además sostuvo que las opiniones de los clubes son dispares en torno a este tema de disputar partidos en tierras norteamericanas. Y en otros temas, desde este jueves hasta el próximo domingo 26 de agosto se estará realizando el Mundial de Canotaje Portugal 2018 en una edición que contará con la participación de 9 países de Latinoamérica. Del total de 66 países participantes en el evento por Latinoamérica competirán Argentina, Brasil, además también Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Uruguay, buscando dejar bien parado al continente en la cita mundial, pensando en el Mundial del año 2019, evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que vamos a estar pendientes de este campeonato entonces de las aguas. Bien, este es el repaso deportivo por el momento. Por supuesto, más detalles los vamos a tener a las 8 de la mañana completamente en vivo en nuestra emisión de Deportes Telesur. Marcela. Ahí te veo. Pausa rápida. Gracias a todos. Gracias, ¿sí? Marcela. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció un plan económico que incluye la reducción de ministerios y el aumento en el precio de la gasolina, con el argumento de ahorrar $1.000 millones. Las autoridades de gobierno explicaron el alcance de las medidas económicas anunciadas por el presidente Moreno, entre ellas el aumento de la gasolina super. Según el ministro de Finanzas, esta acción corresponde a un plan estructurado y se convocará además a una mesa de diálogo nacional para tratar la posible eliminación de otros subsidios. Las nuevas normas no convencen a las organizaciones sociales y campesinas. La Confederación de Pueblos Indígenas y la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, entre otras, manifestaron públicamente su descontento. El gobierno nacional no está gobernando en favor del pueblo ecuatoriano. No está gobernando por la soberanía nacional, está gobernando para un grupo minúsculo de la oligarquía de la burguesía de este país y por lo tanto rechazamos estas medidas que afectan directamente al plato y al bolsillo del pueblo ecuatoriano. El decreto ejecutivo empezará a regir a partir de hoy, jueves 23 de agosto,
mientras el descontento popular aumenta y rechazan las medidas de austeridad que afectan al pueblo ecuatoriano. Nuestra página web, allí el titular que van a ver a continuación, hay que tener en claro las palabras de Lenín Moreno, dijo con este plan van a recuperar la confianza, alude todo el tiempo a esa confianza internacional y también dijo que van a mejorar credibilidad para conseguir financiamiento más barato. El presidente de Ecuador dijo vamos a impulsar inversión, potenciar aún más la industria ecuatoriana porque solo así crearemos empleo y estabilidad económica. También intervinieron Eduardo Jurado, secretario de la Presidencia, y Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas. Jurado expuso el precio de la gasolina súper, se actualizará a $2,98 por galón, trabajando también en mejorar su calidad de 90 a 92 octanos. Luego, el siguiente portal es del País. Ecuador Inmediato, Cámara de Comercio, Guayaquil. Ajuste fiscal es positivo y necesario. Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno. Para este organismo indican, para la Cámara de Comercio de Guayaquil me refiero, indican que le dan el respaldo y que hablan de que este ajuste fiscal es positivo. El proceso de optimización y fusión de ministerios anunciado, han dicho, tienen que hacerse de forma ordenada y que es indispensable para el uso eficiente de los recursos públicos. Mencionan también los empresarios que la tarea pendiente es buscar y ganar, conseguir competitividad nacional. ¿Qué hacen con esto, señores? Allanar el camino, limpiar el camino de obstáculos para poner aún más libre comercio. Diario Opinión, Frente Unitario de Trabajadores anuncia movilizaciones ante medidas económicas. Habló el presidente de esta organización de trabajadores anunciando justamente estas medidas. Ratificó que el 20 de septiembre van a comenzar marchas simultáneas en todas las provincias. Mantienen conversaciones con gremios, con otros gremios, con otras instituciones también, haciendo vida en todo el país y buscando plantarse de cara a esta decisión del presidente Lenín Moreno. Así las cosas, entonces le dicen que no hasta a esta ley de fomento vendida en el país como una ley de fomento productivo, como una ley para atraer inversiones, para generar empleo, para buscar estabilidad y equilibrio fiscal. Todo eso que vendió Macri, recordemos, para Argentina. Voy a otro portal, el último ya, Hispan TV. Campesinos ecuatorianos se organizan contra medidas del gobierno, horas después de los anuncios oficiales, medidas de ajuste. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo ya dio su parecer. Rechaza esta decisión del presidente Morales de este paquetazo. Las organizaciones campesinas rompen filas con el gobierno en los peores términos, lo dice Hispan TV. Hablan de al menos 5.000 despidos y medidas que no apoyan al campesinado, ni a los agricultores, ni a los pescadores artesanales. También denuncian que a la Federación de Estudiantes Universitarios de Ecuador y varias organizaciones clasistas juntan fuerzas todas buscando manifestarse el mes de septiembre contra el gobierno. Así entonces empezamos a mostrar estos hechos, ya nos espera nuestro invitado también para abrir el análisis. Nuevas medidas económicas, ¿de qué se tratan? Vamos, gasolina súper, dijimos, va a 2,98 el galón. Reducción del Estado implica eliminar 20 instituciones públicas. Ya avancé con esta parte de la información, vamos a la siguiente. Tenemos en cuenta aquí distintas medidas que estamos diciendo que impactan el bolsillo de los ciudadanos. En cuanto al tratamiento de las empresas públicas, él quiere ahorrarse ese monto, siempre en millones de dólares al año, 350, si fusionan varios organismos. Quiere optimizar los recursos humanos de las empresas públicas. Me refiero a lo que quiere Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Luego, también ha decidido anular privilegios para altos funcionarios, eliminando el pago de tarifas celulares a los ministros, a los subsecretarios, a los asesores y a los directores. Uno ve esto y dice que bien, pero este hombre también está perdonando deudas fiscales a las empresas. Y si quisiera justamente sumar dinero a las arcas públicas, sería un buen punto para empezar, ¿no le parece? Así es como vamos justamente desgranando todo lo que contiene este paquetazo de medidas. Ahí lo que falta decirse, porque no aparece justamente como punto vendido, es este perdón fiscal a las empresas. Voy.
Rafael Correa, expresidente del país, ¿cómo se pronunciaba? Y ahora, ¿por qué no ponen esto? ¿Por qué el paquetazo es para la clase media y los pobres? Queda muy claro allí justamente, cortito y al pie, como el expresidente da su visión luego de conocer las medidas de ajuste. Cámara de Comercio de Quito decía no al paquetazo comercial y allí van entonces apareciendo las distintas voces. Sigo avanzando. A esta hora, Rafael Correa, pero sí tuvo 60 millones de dólares para la consulta mañosa. Le está hablando a Lenín Moreno, le está diciendo para eso sí tuvo dinero. ¿Se imaginan si el petróleo estaba a los $42 presupuestados y no como ahora a 65? Y está tachando justamente estas decisiones como decisiones de pura ineptitud. Fíjense que Correa se está subiendo un tuit de Marco Navas cuando decía que recibía un país quebrado y sobreendeudado Moreno. Ese mismo país, 2017, creció 13%, la deuda PIB no llegaba al 40%. Resulta que al final de este semestre 2018 el país crece un 1%, sí lo hace, y la deuda PIB está en el 51,3% según organismos multilaterales. Allí los números entonces, me voy al análisis con Juan Paz y Miño, doctor en historia, profesor universitario también, director académico de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe en Ecuador. Juan, bienvenido. Le pregunto de lleno, porque Este es el titular de uno de sus artículos. ¿Revive la plutocracia en Ecuador? Gracias. En efecto, estamos en una situación difícil para el país porque el modelo económico que contiene nuestra Constitución del 2008 ha sido abandonado y el país ha girado a un modelo empresarial de desarrollo siguiendo la guía de los intereses de las cámaras de la producción. No estamos hablando de un sector empresarial que sea dinámico, moderno, con ideas de avanzada, sino con un tipo de empresariado que considera que el adelanto del país y de sus propias inversiones está, entre otras cosas, en reducir o quitar impuestos a ese mismo sector. De tal manera que, teniendo en cuenta datos del Servicio de Rentas Internas, los 215 grupos económicos que concentra el poder económico, pues aquí en el Ecuador, se puede decir de ellos que hay 2.100 millones en facturas falsas, 30.000 millones en paraísos fiscales, 2.260 millones en deudas por impuestos. Las 500 mayores deudas al fisco suman 1.363 millones y las 500 mayores deudas impugnadas, 2.937 millones. La presión fiscal en el Ecuador es de apenas 2.29%, es decir, la relación entre impuesto a la renta sobre total de ingresos. Y además, el 78 de esos grupos pagan menos de $2 por cada 100. Entonces, uno puede imaginar qué tipo de sector tenemos para que, al mismo tiempo que el presidente anunció una serie de medidas económicas, ese mismo día se publicó esta famosa ley de fomento productivo, que en definitiva exonera de impuestos a grandes grupos económicos entre 8 y 20 años para sus futuras inversiones. Y ha perdonado multas y deudas que se tienen a las diferentes instituciones del Estado. Entonces, en este contexto de privilegio a un sector empresarial, a una élite empresarial del Ecuador, en este contexto en que se reafirma ese modelo de servicio a este sector empresarial, las medidas tienden pues a achicar el tamaño del Estado, una típica posición neoliberal al respecto de que el Estado tiene que retirarse en definitiva de la economía y reducir su tamaño. Estamos hablando con esta actitud de la clase empresarial reinante en Ecuador y como están repartiéndose justamente los negocios, Juan, voy a tratar de hacer lo más académico posible como es usted. Estamos hablando de que vamos a volver a la época del virreinato, así como se da el reparto del botín, Juan. Yo he comparado con la época plutocrática. Esta es la que en Ecuador rigió desde
perdón, desde 1916 hasta 1925. No había Banco Central, no existía el impuesto a la renta, no existía la caja del seguro o caja de pensiones. Prácticamente el país funcionaba al servicio de los altos empresarios. Los bancos privados hacían su emisión de dinero, los negocios fluían en un ambiente de absoluta libertad y el Estado no intervenía para nada en la economía. Entonces, lo que estamos haciendo es revivir una especie de sistema parecido al de la época plutocrática. Los intereses privados prevalecen sobre los intereses nacionales. Y en esas condiciones, claro, el que se perjudica son los sectores medios, los sectores populares, porque no hay una claridad en la conducción del país a efectos de promover a estos sectores en beneficios de alta significación. Nuestra Constitución, por ejemplo, señala que se debe llegar a la seguridad social universal. ¿Qué hacemos para llegar a la seguridad social universal? Ya nada más. Si bien es cierto que se anuncian medidas compensatorias también para los sectores populares, por ejemplo, conservar un bono, que se ha dado en denominar en mi país, bono de la pobreza del cual se beneficiarán 75,000 familias, pero esas son medidas aisladas y no dentro de un conjunto de medidas económicas y sociales que proyecten al Ecuador al menos a una economía social de mercado, a un capitalismo popular. Estamos caminando a un capitalismo abierto, a ese tipo de economía en la cual los intereses privados, el alto sector empresarial, domina los ejes de la conducción económica del país y sin regulaciones. Me parece que este es el país que no puede decir que está dando el ejemplo en cuanto al cobro de impuestos cuando se exonera del impuesto a la renta entre 8 y 20 años a aquellos sectores que han venido adeudando al fisco, al Servicio de Rentas Internas, en las cifras que señalé inicialmente. Y después de escuchar todo esto, Juan, además estoy viendo Ecuavisa, y ya con esto termino, que dice, Ecuador necesita nueva deuda pese a medidas económicas. O sea que se vienen nuevos capítulos en esta historia y lo vamos a llamar desde aquí para ir sumando información justamente y para ir contando la verdad de los hechos. ¿Le parece bien? En efecto, este camino que se ha adoptado, como que es hacer el deber escolar muy bien para acudir a las entidades internacionales. No descarto que hacia futuro más o menos inmediato las necesidades del fisco conduzcan a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque examinando las 16 cartas de intención que se dieron en Ecuador desde 1983 hasta el 2013, todas ellas contienen un tipo de medidas similares a las que se están adoptando. Es decir, se está poniendo una especie de alfombra para presentarse ante los organismos internacionales y obtener recursos externos, créditos, de una manera favorable que de lo contrario no volvería. Y de hecho, en la intervención del presidente se insinúa claramente que se han tomado estas medidas para poder tener acceso a recursos internacionales. De paso, como historiador y los académicos podríamos entenderlo muy bien, este es algo así como anticipar que se podría llegar a los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para tener créditos, ya que el Estado requerirá de ellos. Con lo cual, la autopista y sin pagar peaje, la que agarra el presidente Lenín Moreno, va a ser la misma autopista que el presidente Mauricio Macri. Le mando un abrazo, Juan. Muchas gracias. Igual un abrazo a toda nuestra América Latina. Allí lo tienen, Ecuavisa, a esta hora. Lo muestro rapidito y después me voy a ver respuestas en Twitter. Ya está Lucía Córdoba para seguir con las noticias desde el sur. Ecuavisa lo tienen allí en pantalla. Está hablando justamente esta situación que les mencionaba. Y luego nuestra respuesta en Twitter. Allí vamos dándole rapidito de un lado y a otro. Ecuavisa con ese titular justamente que indica
que sí o sí vamos a terminar con esa decisión. Ecuador necesita nueva deuda pese a medidas económicas. Así aparecen dadas las situaciones. Me voy a las respuestas a nuestra pregunta en Twitter. A ver, ¿es paquetazo neoliberal la decisión que asumió el presidente Lenín Moreno en Ecuador? 85% lapidarios, sí. 8% no. 7% política de shock. Hasta aquí nuestra agenda abierta. Gracias por acompañarnos. Sigue en sintonía. Vénganse con Lucía. Hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Marce, buena jornada. Igualmente, te robé algunos minutos, pero ahí vas. Todo, no ¿sí? importa. Todo Vale muy la bien. pena. Algunas cosas dan dolor de corazón, lo decimos siempre, Es pero cierto. tenemos que mostrar lo bueno y lo malo. Hay que decirlo. En eso andamos, así las cosas. Hasta luego. Chao, Marce, Milu. te vemos luego. Vamos a comenzar con informaciones.